Hey, 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 what is up, fam? Espero que estén disfrutando de nuestra lectura a través de todo un año, leyendo la Biblia a través de todo un año, dando contexto y referencia que nos facilita el entender y el aplicarla a nuestras vidas el día de hoy. El día de hoy estamos en Primera de Tesalonicenses del 1 al 3. Así que ya te la sabes, si no lo has leído, ponle pausa al video, léelo y luego regresa, porque no estamos leyendo verso por verso, solamente estamos dando referencia y contexto que complementan, que nos ayudan a entender un poquito más, a digerir la palabra un poquito más y a saber en dónde estamos, ¿verdad? Porque nuevamente a veces es difícil comprender o a veces es difícil aplicarnos a nuestras vidas y en la posición en la que estamos. Así que ponle pausa, regresa. Pero bueno, vamos a entrar de lleno a Primera de Tesalonicenses del 1 al 3. Voy a dar un resumen, voy a dar como un contexto global de estos 3 capítulos porque los podemos juntar, ¿verdad? En esta carta, el apóstol Pablo nos muestra que liderar no es solo dar órdenes, no es solo ser autoritarios. Se necesita la autoridad, por supuesto, se necesita a veces ser francos, directos, se necesita a veces esta energía, pero nos muestra otra versión, nos muestra que es animar, que es amar, que es guiar con un corazón sincero, lo que nos ayuda a nosotros como líderes, como seguidores y como colaboradores de la iglesia, ¿verdad? Así que si estás pasando por momentos difíciles en el liderazgo, si estás pasando por momentos difíciles en tu vida o necesitas un impulso en tu fe, creo que este mensaje, esta carta está llena de esperanza y principios que podemos aplicar a nuestro día a día, a nuestro liderazgo, a nuestra iglesia, a nuestra casa. Es una carta fenomenal que está llena de amor, de gracia, de favor, una carta que está llena de ánimo, ¿verdad? Pablo escribe Primera de Tesalonicenses desde Corinto, ¿verdad? Después de recibir un informe alentador sobre la fe de la iglesia de los tesalonicenses por parte de Timoteo, a quien envió a visitarlos. ¿Cómo sabes esto, Josh? Bueno, vámonos directamente al capítulo 3 en el verso, si no me equivoco, en el verso 2. Dice, enviamos a Timoteo para que los visitara, el hermano, nuestro colaborador de Dios, en la proclamación de la buena noticia de Cristo. Lo enviamos a ustedes para que los fortaleciera, los alentara en su fe. Entonces vemos que Timoteo regresa. Por obvias razones vemos que regresa con un reporte bueno, así que Pablo está animando, Pablo está alentado de la obra que está sucediendo en esta iglesia. Ahora, Tesalónica era una ciudad influyente en Macedonia, donde era común el ser un adorador al emperador, era común el idolatrar a los gobernantes, era una secta en realidad, era una religión en realidad que se basaba en la idealización del emperador. Entonces el ser cristiano ahí no era fácil, no era algo común, era algo difícil, era de hecho el por qué estaban siendo perseguidos, el por qué estaban siendo martirizados en algunas ocasiones, eso lo vamos a ver, pero sí, por el contexto que encontramos en Hechos, vemos que Pablo tuvo que salir de esta iglesia, tuvo que salir de esta ciudad y solo estuvo ahí alrededor de un mes. ¿Por qué es importante recalcar esto? Porque de hecho en esta carta vamos a ver que solo trabajó aproximadamente un mes en esta ciudad, pero vemos el afecto, el amor y la pasión que tiene por las personas en esta iglesia. Vemos a un Pablo distinto. Sabemos que estuvo solo un mes en Hechos 17, nos da el contexto de esto, pero tuvo que huir debido a la persecución que estaba viviendo. Y al Pablo irse no quiere decir que la iglesia ya no estaba en persecución, pero nos dice que de hecho la iglesia sufrió un poquito más, ¿ok? Bueno, ese es mucho contexto, lo sé, pero nos va a funcionar a entender el por qué Pablo está escribiendo de esta manera y el por qué Pablo se toma el tiempo de corregir ciertos aspectos que vamos a ver en esta iglesia.
Pero bueno, a pesar de la persecución que enfrentaron, esta iglesia vemos que es una iglesia firme en la fe y el amor de Dios. Y esto en realidad es un recordatorio para nosotros que cada vez que enfrentemos persecución, su iglesia se fortalece. Es imposible o es posible, perdón, mantenerse firme en Dios, ¿verdad? Que no pienses que sea imposible cuando la iglesia es perseguida, cuando nos enfrentamos con oposición, que no pienses que es imposible seguir con una fe firme. No, este es un recordatorio. Tesalonicenses es un recordatorio que cada vez que hay persecución, que cada vez que hay desafíos, la iglesia se fortalecerá, la iglesia crecerá en números y podemos animarnos. ¿Por qué? Porque esta carta fue escrita para momentos como tal, ¿verdad? Aún a pesar de los desafíos culturales, Pablo envía esta carta y hay 3 temas principales que vamos a ver a través de este escrito. El amor de Pablo por la iglesia. Vemos la realidad de la persecución y 3, vemos la esperanza del regreso en Cristo. Ese es el tema que vamos a ver en estos 3 capítulos, o mejor dicho, en estos 5 capítulos. Vemos el corazón de Pablo, nuevamente. Vemos el corazón de Pablo en esta carta. Pablo habla como un padre amoroso y como una madre cariñosa, mostrando su profundo amor por la iglesia. Y esto también es un tip, en realidad, es un consejo para nosotros como pastores, para nosotros como líderes, que a veces nuestro tono dentro de la guianza debe de cambiar. A veces debemos de ser padres y a veces debemos de ser como una madre. Te lo voy a leer. En el capítulo 2 vemos desde el verso 7 al verso 11. Dice: como apóstoles de Cristo, sin duda teníamos el derecho de hacerles ciertas exigencias. Sin embargo, fuimos como niños entre ustedes, o bien, fuimos como una madre que alimenta y cuida a sus propios hijos. Los amamos tanto que no solo les presentamos la buena noticia de Dios, sino que también les abrimos nuestra propia vida. ¿Acaso no recuerdan, amados hermanos, cuánto trabajamos entre ustedes día y noche? Nos esforzamos por ganarnos la vida a fin de no ser una carga para ninguno de ustedes. Mientras les predicábamos la buena noticia de Dios, ustedes mismos son nuestros testigos, al igual que Dios, que fuimos consagrados, sinceros e intachables con todos ustedes los creyentes, y saben que tratamos a cada uno como un padre trata a sus propios hijos. Aquí en realidad es un consejo, nos anima a que a veces debemos de ser como esa madre que cuida, que cubre, que ama, que alimenta, que sacia a los hijos. Y a veces debemos de ser como padres que trata a sus hijos por igual, que trata a sus hijos y les enseña y los corrige, ¿verdad? Es lo que yo puedo tomar, lo que yo puedo aplicar el día de hoy. También vemos que ser cristiano en Tesalónica era un desafío, era algo imposible, era algo difícil, ¿verdad? La gente esperaba que todos adoraran al emperador, lo cual causaba mucho problema entre los seguidores de Cristo, que ameritaba en realidad la muerte, ¿verdad? Recuerda que en esta cultura el juicio, que en esta cultura los gobernantes, los emperadores eran muy fuertes en contra del cristianismo, quien fueron perseguidos, ¿verdad? También vemos mucho enfoque en cada capítulo, de hecho, vemos mucho enfoque en la esperanza. En cada capítulo, Pablo menciona el regreso de Jesús, recordándonos que nuestra historia no ha terminado, recordándonos que nuestro trabajo no ha terminado, recordándonos que nuestra esperanza no está puesta en quién está gobernando, que nuestra esperanza no está puesta en lo que está sucediendo, que nuestra esperanza no está puesta en quién nos está persiguiendo, sino que nuestra esperanza está puesta en la venida, en la llegada del Hijo de Dios, ¿verdad? También vemos un liderazgo basado en las relaciones. Vamos a ver que Pablo no se apoya en su autoridad, sino en su amor y dedicación por las personas. El día de mañana voy a hablar un poco más de esto, pero en realidad este es el contexto que vamos a encontrar en los primeros capítulos. Verdades que puedo aplicar el día de hoy. Vamos a entrar de lleno. El liderazgo, el verdadero liderazgo es amar a los demás.
Liderar no solamente es guiar, familia, es cuidar, es animar y es orar por quienes están a tu lado, ¿verdad? No solamente se trata de decir, hey, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, esto es lo que está por hacer. No, 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 no. Es importante guiar, sí, pero también es importante cuidar, es importante animar y es importante orar. Esto no quiere decir que solamente tenemos que ser amigos de quienes están debajo de nosotros o de quienes son parte de la iglesia como cuerpo de Cristo. No, esto quiere decir que debemos de ser un buen amigo en cuidar, en animar y también ver ciertas cosas, ciertos detalles. También vemos lo siguiente, las pruebas son parte del camino. Es claro que cuando enfrentas dificultades por tu fe, recuerda que Dios te da la fuerza para seguir adelante. Si la iglesia en Tesalonicenses pudo mantenerse firme, esto me alienta a que tú y yo podemos mantenernos firmes a lo que está sucediendo en nuestra ciudad. Vemos que tenemos que poner nuestra fe, que existe esta promesa que nos llena de esperanza, que nos motiva a vivir con propósito. ¿Cuál es esta promesa? ¿Cuál es esta fe? ¿En qué tenemos esta fe? En que Jesús va a regresar por su iglesia, en que Jesús va a regresar por ti y por mí. Y por último, vemos que las relaciones importan. Pablo nos muestra que necesitamos comunidad, apoyo y amor para hacer crecer la fe en la iglesia y hacer crecer nuestra fe. Así que espero que este contexto te ayude a entender un poco más la lectura del día de hoy de Primera de Tesalonicenses 1, 2 y 3. El día de mañana vamos a estar explicando más a fondo ciertos versos y ciertos principios que Pablo nos enseña acá. Pero por lo mientras, que Dios te bendiga y que hayas tenido una excelente lectura. Nos vemos el día de mañana.